Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Doctores en Línea. Estamos en el sexto capítulo de la novena temporada de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un espacio en conjunto de UFROVisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, en alianza con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y la Facultad de Medicina de la UFRO. Su objetivo es educar a la comunidad en temas de salud pública mediante un lenguaje cercano y accesible. Este programa será transmitido en vivo en señal abierta y a través de todas las plataformas digitales de UFRO Medios y del Hospital Regional. En este capítulo tengo el gusto de estar acompañado por el doctor Pablo Miller. Pablo es traumatólogo infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y vamos a estar hablando durante los próximos minutos sobre prevención y manejo de fracturas en niños. Así que doy la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Hola Juan Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias por hacer participar al equipo de traumatología infantil del hospital y de la UFRO. Son pacientes pediátricos los que vemos nosotros y es un tema de repente súper común el área en la que nosotros trabajamos y siempre quedan muchas dudas a los papás, a los cuidadores, entonces fue súper entretenido poder realizar esta entrevista. Encantado. Y la verdad es que es cierto, es como un peligro latente. Pareciera que los niños, sobre todo en ciertas edades, vienen con el chip de la autodestrucción incorporado. Las fracturas son frecuentes. ¿Tú podrías hablarnos qué tan comunes y cuáles son las más frecuentes? Bueno, las fracturas en esta edad, en la edad pediátrica, nosotros vemos a los niños desde recién nacidos hasta más o menos los 15 años, son fracturas comunes. Se estima más o menos que entre un 30 y un 50% de los niños van a sufrir una fractura antes de los 15 años. Entonces, harto, Es ¿ya? mucho. Sí, es harto. Esto se debe principalmente a que ellos están en constante movimiento, están siempre activos, están explorando su entorno, están participando de actividades físicas, entonces genera instancias propicias para que puedan tener lesiones. Las causas más comunes, más frecuentes de este tipo de lesiones son las causas accidentales, ¿ya? En las cuales caen desde las camas, desde alturas, de un mueble, se caen de los juegos, de las escaleras habitualmente, eso es súper frecuente. También hay accidentes deportivos, perdón, en relación a las actividades físicas, como por ejemplo fútbol, ciclismo, patinaje, gimnasia, que igual pueden presentar riesgo para presentar fracturas, ¿ya? También están los accidentes de tránsito en la vía pública, cuando se trasladan al colegio, cuando van a las actividades extraprogramáticas o están deambulando por la vía pública, pueden sufrir un accidente como cualquier persona, ¿ya? Por autos, bicicletas, motos. Ahora acá en nuestra ciudad tenemos scooter, que ha aumentado la cantidad de pacientes que llega a la urgencia, de adultos y también de niños fracturados por los scooters, por la responsabilidad de los papás que de repente va más allá del riesgo que deberían medir, ¿ya? Y en los más pequeños también se pueden fracturar por accidentes domésticos, los que están aprendiendo a caminar, sufren caídas, apretones de los dedos en las puertas, múltiples cosas. O sea, es como la vida misma, como que nombraste todas las actividades que hacen los niños, van al colegio, juegan, Son los eh, motivos frecuentes de consulta, los claro. mecanismos de lesión están ahí, a la puerta. Oye, ¿y Todo el las día. edades en las que son como más frecuentes las fracturas? Porque probablemente cada grupo etario quizá tiene como su fractura favorita, su fractura más probable. Sí, claro, hay distintos grupos, uno los puede ordenar más o menos, estos niños están propensos a tener fracturas. Los más chiquititos habitualmente son los que están aprendiendo a caminar, como te decía, pueden sufrir fracturas de tobillo, fracturas de extremidades inferiores, que son las fracturas de los lactantes, que no tienen desarrollado completamente el equilibrio, que no tienen desarrollado la marcha completa. Recordemos que el proceso de la marcha, de caminar, es un proceso, ¿ya? Que yo habitualmente les digo a los papás va paralelo a cómo aprenden a hablar los niños, porque es muy común que los papás digan, mi hijo aprendió a caminar al año de vida, pero en realidad un niño completa el desarrollo de su marcha hasta los 8 años.
Entonces es un proceso largo en el que tienen que ir cumpliendo varios hitos del desarrollo de la marcha, del desarrollo de las extremidades inferiores, rotaciones de los pies, de las rodillas, que son motivos frecuentes de consulta para nosotros. Y Eso es súper cierto. Oye, entonces, eh, ¿cuáles finalmente, cuáles son los tipos de fractura más frecuentes durante la infancia? ¿Hay algunas que sean como más habituales? sí, claro, pero mira, lo que te decía, en el grupo principal están los chiquititos, los lactantes, después viene un grupo de 5 a 11 años que habitualmente son fracturas que se provocan en edad escolar, porque están jugando, porque no le tienen miedo a nada, y después viene un grupo de los adolescentes, 12, 16 años, porque están expuestos a mayor cantidad de deportes o de actividades físicas, ¿ya? Entonces, las fracturas más frecuentes podríamos clasificarlas en fracturas, por ejemplo, incompletas y fracturas completas que se dan en los niños por las características del hueso infantil, que es especial y que es diferente a los adultos, por eso es una especialidad diferente. ¿Ya? Tenemos fracturas en los niños que se llaman fracturas en tallo verde, que mucha gente ha escuchado eso, y uno lo puede homologar a una ramita o un palito verde de un árbol que tú tratas de quebrarlo, pero no se quiebra completamente, sino que queda un borde o una cortical del hueso, queda indemne, y eso genera deformidades del antebrazo, de un dedo, de la tibia, del fémur. Entonces son fracturas especiales y específicas en los niños. También hay fracturas por caídas y con apoyo e impacto de las extremidades. Podemos tener las fracturas en rodete, que son fracturas especiales, y fracturas en deformidad plástica que curvan las extremidades sin necesariamente generar un rasgo de fractura. Y las otras fracturas especiales que existen en los niños son las fracturas de los cartílagos de crecimiento, porque la anatomía de los niños, la anatomía ósea, es diferente a los adultos porque existe un segmento en el hueso que se llama el cartílago de crecimiento o la fisis, que es donde se generan las células de crecimiento óseo, y cuando existen daños en esas zonas, porque es la zona más débil del hueso, existen fracturas que pueden generar complicaciones a largo plazo que pueden ser complejas, como dismetrías o desejes de las extremidades. Claro, claro, si un niño se fractura el hueso que está en crecimiento, una pierna puede crecer más que la otra, o puede crecer con algún tipo de desviación que lo complique Exacto. en el futuro. O sea, tienen hartas particularidades los niños. Bueno, obviamente por eso uno entiende, ¿cierto?, que esto es un mundo totalmente nuevo, la traumatología infantil. Sí, sí. Mm. Son distintos, no es un adulto chiquitito. Tienen características especiales, tienen su esqueleto es diferente, eso permite distintos tipos de fractura, como te comentaba recién. Y también tiene que ver un poco también con cómo se recuperan, porque si uno ve que son tan frecuentes, los niños se recuperan muy bien de la fractura. Claro. Este mismo hecho de que sea un hueso en crecimiento, un esqueleto en crecimiento. Hay factores que hacen que los huesos de los niños sean más vulnerables o más resistentes a las fracturas, a diferencia de los adultos. Principalmente está dado por los componentes óseos, los componentes del hueso. El hueso del niño tiene mayor cantidad de porcentaje de agua versus el de los adultos, tiene mayor cantidad de fibras elásticas que permiten deformidades que los adultos no toleran, y se fracturan, versus un niño que puede tener una fractura solo al tener una deformidad del hueso, ¿ya? Entonces, esto permite las fracturas que yo te mencionaba recientemente, los tipos de fracturas, ¿ya? Además, el hueso de los niños tiene una membrana que lo cubre, que es una membrana que se llama periósteo. Esta membrana en los niños es altamente vascularizada. Entonces, a diferencia de los adultos que casi no tenemos periósteo, los niños tienen un periósteo muy grueso, y esta vascularización rica permite que los minerales lleguen a las zonas de fractura. Por lo tanto, la reparación del hueso, la consolidación que le llamamos nosotros, es un proceso, y este proceso de cicatrización del hueso es mucho más rápido que en los adultos. En un niño, en promedio, una fractura de extremidad superior, brazo, antebrazo, codo, mano, puede estar en 4 semanas completamente osificado, y en una extremidad inferior, por ejemplo, en unas 6 semanas está completamente osificado.
¿ya? A diferencia de los adultos que pueden Los pasar adultos, 2 meses, 3 meses. 3 meses esperando en reparar una fractura, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de este tema y de que la población conozca esta diferencia entre los niños y los adultos, porque eh, permite que consultas oportunas ante eventos traumáticos de distintos tipos, se puedan realizar tratamientos adecuados en el momento que corresponde, porque cuando pasan estas 4 semanas o estas 6 como máximo, ya estamos fuera de tratamiento y generalmente pueden quedar con secuelas, deformidades. Claro, o sea, como concepto, entonces, uno no tiene que imaginar que va a estar así como uno se imagina una fractura que es como un hueso completamente quebrado en los niños, como tú nos decías, ¿cierto? Esto no es así, y que también eso es una motivación, ¿cierto? Para la consulta Mm. oportuna. Eso es muy cierto eso. Si uno se pasa ese tiempo, ya después no hay nada que hacer. Pero, Obviamente, como los adultos, existen estas fracturas que tú vas a verlas con deformidades, fracturas expuestas asociadas a heridas, por supuesto, fracturas que generan deformidades evidentes. Entonces, eso es como ya muy llamativo y te va a hacer consultar. Pero cuando no existe una deformidad evidente o no tienes un mecanismo de lesión claro, pero el niño se queja de molestias, es mejor consultar. mm, sí, de todas maneras. Oye, como yo lo mencioné en un inicio, Doctores en Línea es una instancia que siempre busca y apunta a la prevención. Y probablemente prevención de fractura es un temazo, porque como lo conversamos hace un ratito, los mecanismos son múltiples. Mm. Pero si uno tuviera que tratar de hablar un poco y de entregar algún mensaje a los que tenemos niños pequeños en casa, y cada juego o cada minuto es un riesgo potencial de fractura, ¿cómo uno aborda, cierto, la prevención? ¿Qué es lo que uno podríamos entregar de mensaje a la gente que nos está escuchando, Pablo? O sea, primero que todo, no es para alarmar a la población. Igual hay que tranquilizarlos y tener una vida alegre, feliz, activa, que eso es súper saludable. ¿Ya? Obviamente hay que tener prevención, medir algunos riesgos para minimizar que existan traumatismos que puedan generar lesiones en los niños, que pueden ir lesiones desde contusiones, que son golpes, esguinces, que son las torceduras de tobillo, dedos, o ya una lesión más grave que puede ser una fractura. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, uno va a realizar tratamientos y enfrentamientos distintos en el manejo de cada una de estas patologías. Ahora, desde el punto de vista de la prevención, eh, ¿qué hacer para los papás? Yo igual soy papá, entonces a todos nos ha tocado en algún momento evitar o vivir algún evento traumático en la casa, en alguna actividad escolar, en un paseo, curso, etcétera. Lo principal siempre es la supervisión de los niños. Obviamente, dependiendo de la edad, mientras más pequeños son, tienen que ser supervisados por adultos, porque siempre, como comentábamos, hay lugares donde existen riesgos de caerse, de golpearse, de que otro niño lo empuje, de que pase una mascota corriendo y lo empuje, por curiosidad, por tratar de explorar su medio, los niños pueden sufrir accidentes. Entonces ahí lo importante es la supervisión de los papás o los cuidadores o en los colegios, siempre estar pendiente de los niños de todo su quehacer, ¿ya? Pero También, Pablo, por ejemplo, así como en cosas prácticas de la casa, si yo te preguntara tu opinión como especialista, si uno tuviera que hablar aquí de quemaduras, por ejemplo, probablemente hablaría de rejas en la combustión lenta. Hoy en día nuestra ciudad ha avanzado hacia el cambio de calefactores, pero, por ejemplo, rejas en la escalera, ¿sí o mira, no? sí, sí, absolutamente. Hay hartas medidas actualmente que permiten seguridad para los niños, que con el tiempo y la tecnología han mejorado y por estudios que se han realizado han disminuido las lesiones en niños. Las rejas de la escalera son súper importantes, pero tienen que estar bien ubicadas, porque no sirve, por ejemplo, la escalera solo en el segundo piso si no tienes una en el primero y se va a caer por la escalera. Hay que Claro. tener dos, ¿ya? Obviamente uno entiende que por los recursos, la disponibilidad, de repente no se puede, pero hay que ingeniárselas, moviendo un mueble, instalando un sillón, una mesa, que tape el acceso de un niño pequeño que no pueda caer por una escalera, por ejemplo, cuando la mamá tiene que estar haciendo el aseo en el segundo piso, hacer las camas, mantener una zona segura, siempre dejar a los niños en una zona segura. Existen también otros tipos
de adaptaciones que tú puedes instalar en las puertas, por ejemplo, como seguridad para evitar que se aprieten los dedos. Ahora, estos días de frío, lo que nosotros vemos comúnmente en la urgencia es que disminuye un poco la cantidad de accidentes en el exterior y aumentan los accidentes en el interior de la casa. Juegan en la casa, son inquietos, comen dulces, se activan más, andan aburridos el fin de semana o antes de acostarse, están con harta energía los niños, se apretan los dedos en las puertas, se golpean la cabeza, juegan Mm. con los hermanos, se pueden empujar, caer de un sillón. Entonces, por ejemplo, en las puertas, los trabapuertas. Si no tienen un trabapuerta, algo que poner un palito debajo de la puerta, una toalla en el borde superior de la puerta, Ah, que mira. evite que golpee bruscamente, donde puede haber un niño que esos dedos de niñitos que están gateando, por ejemplo, entran en 5 milímetros, pueden meter los dedos debajo de la puerta, se sacan una uña, terminan Mm, con una herida del pulpejo del dedo y asustan porque sangran y los papás se asustan mucho. Entonces, es es verdad. fácil manejarlo Yo, poniendo alguna prenda de ropa en la puerta. yo tuve esa, uno de los dolores de mi vida. Yo le apreté en la puerta la mano a mi hijo chiquitito, estaba Nos pasa aprendiendo. todo, yo también, a mí me Oye, pasó con mi hija, se apretó sí, la en los puerta de dedos. abajo. Menos mal no fue fractura. Eh, Oye, ya, mira, tomémonos unos minutos. Yo, ves que puedo, meto este tema, pero indiscutible aquí, ni siquiera voy a dejarlo como pregunta, pero silla de auto, absolutamente siempre bien Siempre, instalada para todas las edades, siempre. a contramarcha, ojalá hasta los 4 años, hasta que el niño aguante, usarlas bien. Hay estudios que nos dejan mal parados como país en el uso de silla de auto o de sistema de retención infantil, así que no sé Todo, la qué. silla de retención, después el alzador en los niños que pasan la edad de la silla, el uso del cinturón de seguridad es súper importante en los niños cuando se trasladan de una ciudad a otra, de una casa a otra. Los accidentes son frecuentemente posibles en medidas cortas de distancia, no necesariamente necesitan viajar fuera de la región para tener un accidente. Si se trasladan dentro de la ciudad pueden chocar con otro auto que transitan a alta velocidad. Entonces, siempre es importante la protección y la seguridad. El cinturón de seguridad es los más grandes, salva muchas vidas. Nosotros en la urgencia vemos que llegan pacientes accidentados graves, ya nos fuimos como al extremo, pero el cinturón de seguridad es súper importante y las sillas de retención, todos los mecanismos de retención que existan son súper importantes para prevenir accidentes más graves. ¿Ya? Mm. En ese, Prevenciones tipo, Pablo, prevenciones, por ejemplo, a la hora de realizar deportes, casco, codilleras, rodilleras, ¿qué siempre opinión? ocupar equipos de protección en los deportes que corresponde, obviamente. Cada equipo, o sea, cada deporte, perdón, actualmente tiene equipos de protección en los que los niños en general son súper ordenados en ocuparlos. El problema a veces son los papás, los adultos, que no les consiguen el material adecuado, no le compraron el casco, le queda chico porque va creciendo, las coderas, es como que no, que se va a ver ridículo, cómo lo va a ocupar, lo van a molestar, pero si tú realizas una buena educación a tus hijos o a los niños en los colegios, de las normas de seguridad que hay que mantener en las actividades deportivas, de los utensilios que tienes que ocupar, las medidas de protección, el autocuidado, eso es súper importante para evitar accidentes. También la seguridad en las salas, por ejemplo, en las salas de clase, qué cosas evitar para no lesionar a otros compañeros. Es muy alta la demanda de consulta por accidentes escolares durante la semana, en la época escolar, y las urgencias vemos que están colapsadas por infecciones respiratorias y además llegan accidentes escolares banales, que de repente son caídas, golpes, que en el colegio en esta fecha les piden certificado por todo, de repente ser un poco más flexible, los colegios que no les exijan el certificado porque se golpeó y para poder volver a clase al otro día, porque en realidad hay contusiones y lesiones que son menores que van a evitar que un paciente consulte, por ejemplo, grave en una urgencia y le quite el cupo a otro paciente que está más grave y tenga que tener horas de espera que a veces es incómodo para los pacientes, sobre todo con este frío, las infecciones respiratorias que hay. Entonces se mezcla nuestra patología traumatológica con las otras patologías de la pediatría ¿Verdad? en las Eso salas de es espera, súper por ejemplo. cierto.
Eso es súper cierto. Oye, yo voy a aprovechar de pasar este es un aviso comercial de broncopulmonar. ¿Ah? Yo hace un tiempo, hace un par de semanas atrás, salió un comunicado que envió la Seremi de Salud a la Seremi de Educación pidiendo que en época de invierno no se exija certificado. Y eso ha costado que permea a los colegios. Yo tengo el correo electrónico agolpado de correos de pacientes pidiendo un certificado por un resfriado, por una bronquitis. La verdad es que en esta época no tiene ningún sentido y sobrecargar el sistema de salud con eso, ya la autoridad en algunos casos se ha dado cuenta. Así que eh, ese es mi aviso de broncopulmonar. No te Pablo, preocupes, pero te lo voy a dar al final. Te lo voy a dar al eso está final, bien. como después te Está voy a dar. bien. Oye, bueno, hablamos, ¿cierto?, de prevención en el hogar, ¿cierto?, de sistema de retención. En relación a los deportes, pensando en que hay deportes de contacto, en que hay deportes hoy en día para los niños, artes marciales, uno se imagina que quizás hay deportes donde va a ser más expuesto algún deporte que esté contraindicado. Yo puedo decir al tiro que no, pero hay deportes más peligrosos. O sea, no hay ningún deporte contraindicado, obviamente. Siempre la vida saludable es lo preferible, ya es lo que siempre se prefiere. Obviamente hay deportes que tienen mayor riesgo de tener lesiones, ya versus otros que son de menores impacto. Como tú decías, los deportes de contacto son los que principalmente tienen mayor riesgo. Por ejemplo, que en nuestro medio, en nuestro país, es muy frecuente el fútbol, ¿ya? El fútbol es pasión de multitudes, en todas partes hay una pichanga, una pelota, pueden jugar, y es donde frecuentemente se generan lesiones traumáticas, ¿ya? Hay otros deportes como el básquetbol, actualmente skateboard, el uso de estos scooters también de forma deportiva a veces puede generar lesiones mayores. El ciclismo, el uso adecuado de las protecciones, lo que hablábamos recién en los, por ejemplo, los descensos, cuando los chicos salen a los cerros, a los campos a jugar, el hockey, patines, patinetas, todo eso son como deportes de más riesgo de tener fracturas, ¿ya? Otros tipos de deportes que son los que pueden estar asociados a caídas de altura, por ejemplo, los trampolines, que ahora está de moda, los trampolines, las camas elásticas, que no es un deporte en sí, en la casa. Las camas elásticas son un tema para los traumatólogos infantiles. La Sociedad Chilena de Traumatología, en el Comité Infantil, emitió hace un par de años atrás unos reportajes en los diarios conocidos de Chile sobre el uso y el mal uso de las camas elásticas en los domicilios, ¿ya? La cama elástica es un lugar de entrenamiento deportivo que en otros países desarrollados se utilizaba como entrenamiento deportivo, pero se masificó al público y lo venden en todos los supermercados, tiendas de retail, y la verdad es que no vienen con instrucciones de cómo se usa. Un adecuado uso no es que se prohíba, nosotros no estamos en contra de prohibirlo, pero sí tiene que haber un adecuado uso y una regulación de parte de los papás. Por ejemplo, tiene que tener una cama elástica, una buena estructura, firme, no estar con los resortes asomados, tienen que estar protegidos con acolchados, tiene que tener sus mallas de seguridad, los cierres, y lo que se recomienda es que idealmente ojalá salten de a un niño, ¿ya? Eso es como lo ideal para Eso es evitar. lo ideal. Uno siempre ve más de un niño saltando en cama No, elástica. sí, si uno va a un cumpleaños, a todos nos ha pasado cama elástica, juegos inflables, saltan de 5 de a 10, se vuelca el juego inflable, se puede dar vuelta la cama elástica. El más grande, generalmente con más peso, cae y tensa la lona de la cama elástica, y el más chiquitito cae y como Y queda vuela. tenso, más que volar, cae y es como caer en el cemento y se dobla un tobillo. Hemos visto fracturas expuestas, luxaciones de rodilla, de cadera, todo tipo de lesiones por uso de estas camas elásticas. O de repente se suben los adultos y creen que es entretenido ver volar al niñito más chico, pero en realidad es súper riesgoso porque los mismos papás a veces tensan esta lona y el hijo salta y cuando cae se lesiona. Y Claro. la mayoría de los papás llega con al niño fracturado y vuelve a la casa a desarmar la cama elástica porque le agarran miedo. Entonces, en realidad, más que prohibir el uso, es como El buen normarlo, uso. tener claro cuál es el buen uso. Mm. Sirve para niños que necesitan actividad física, que no pueden correr, por ejemplo, que están con mucho sobrepeso, a lo mejor no pueden, o tus pacientes que son asmáticos de repente, que no pueden correr lugares, distancias largas, a lo mejor aquí pueden tener un poco de actividad, pero no 3 ni 4 niños al mismo tiempo, sino que basta con uno para Claro. evitar mayores riesgos de fractura, ¿te fijas? Por ejemplo, los lugares de casas de cumpleaños, Sí.
Generalmente uno va a una Deberían casa tener el sello circular. de seguridad de traumatología. Claro, no, En caso de me cumpleaños. ha tocado y he leído de repente tienen así una notita que dice que en la casa de cumpleaños no se va a responsabilizar de ningún accidente que le ocurra a Ah, un niño si es que no está supervisado por un adulto. Entonces, cae pero grullo tener que estar al lado de tus hijos, al lado de los niños con los que estás y sí, cuidarlos. verdad, verdad. Cuando vas a los malls donde hay los trampolines grandes Trampolín que Park, sí, saltan, no voy a dar nombre en específico para no no, tener problemas, pero pasa y llegan frecuentemente lesionados porque se estimulan mucho, es entretenido, liberan energía, adrenalina, crean endorfinas, es saludable, pero si no es bien regulado, pasa esto que los niños más grandes aplastan a uno más chico, el más chico termina lesionado, entonces hay que estar siempre supervisando el entorno donde está el niño jugando, ¿ya? perfecto. Oye, Pablo, ¿cuáles serían, por ejemplo, señales así claras? Nosotros hemos mencionado hartas instancias donde los niños pueden tener alguna caída, un accidente, una torcedura, etcétera. Eh, ¿Cuáles serían como tus señales más claras de que, en caso que uno lo note en tu hijo o en el niño que tú estás a cargo, Ujú. eh, ese es un signo de fractura, por ejemplo? A ver, lo principal siempre es el dolor. Los niños En general, los niños siempre son sinceros, dicen la verdad, no ocultan muchas cosas, y cuando están con dolor, uno tiene que creerle a un niño, ¿ya? Cuando están con dolor, obviamente, si te relatan que estuvo jugando, empiezan con molestia, hay que tratar de observar, ver si es que este dolor es muy agudo, es muy intenso, como para que te haga sospechar, pensar en una fractura, porque dijimos recién que hay distintos tipos de traumatismo, desde las contusiones leves, esguinces que pueden ser leves, moderados y severos, hasta fracturas que pueden ser desplazadas y no desplazadas. Entonces, de repente es confundente la clínica de los niños. Mientras más chiquititos cuesta un poco más que te relaten detalles, cuando son más grandes más fácil que te expliquen un poco más cómo ocurrió el evento traumático, pero en general el dolor asociado a impotencia funcional, a que tengan dificultad de la movilización de la extremidad que está dolorida, a que presente una equimosis o un hematoma, un moretón en la zona que el niño se golpeó, asociado a deformidades en esa zona, o si te relatan que escucharon un clic claro, un crack, clic, que algo sonó, la verdad es que eso tiene Ese que a la orientarte urgencia. a que, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo y no dejarlo pasar. De repente no necesariamente la urgencia inmediata, porque estos accidentes ocurren en la casa y en cualquier parte a cualquier hora. Entonces de repente te dificulta cómo poder consultar. Uno si de repente está en un paseo curso, fuera de la casa o lejos de la ciudad donde no hay una urgencia, ahí hay unos tips que vamos a dar después para ver cómo manejar, cómo inmovilizarlos, por ejemplo, podemos conversar eso, para poder llegar a una consulta oportuna, no desesperarse porque en general las fracturas la mayoría de las veces son de manejo, son una urgencia y no una emergencia, ¿ya? Son Perfecto. una urgencia que te da tiempo como para poder resolverlo, para poder consultar tranquilamente en la urgencia más cercana, idealmente, que tengas, no necesariamente trasladarte de ciudad y llegar al regional acá con un niño lesionado. Lo ideal ahí sería llegar a tu urgencia más cercana, ¿no? Para que lo estabilicen, evalúen y ahí ver si es que hay que derivarlo. Nosotros en el regional y en la mayoría de los centros de atención existen teléfonos anexos donde pueden llamar, la tecnología permite ahora que te puedas tomar una radiografía en una ciudad, en periférico, fuera de Temuco, y que yo la pueda ver en el momento, online, vía remota, descargar exámenes y poder hacer un diagnóstico rápido ayudando a los colegas que están en otras ciudades para que los papás puedan tener una solución oportuna para sus hijos. Entonces, también eso ayuda a que las urgencias de los hospitales grandes no colapsen y puedan ser atendidos en los nodos periféricos de la región. Claro. Oye, Pablo, y antes de llegar al hospital, ¿qué es lo que uno como papá debiera hacer con un paciente que, o con un niño que tiene una posible fractura, por ejemplo? Lo primero como papá, hay que mantener la calma, ¿ya? Uno es el adulto, independiente de que te des susto, tengas miedo, no hay que perder el control. Es frecuente que uno se sienta nervioso, porque no todos los papás tienen por qué saber ni medicina, ni traumatología, ni cómo manejar una fractura, pero obviamente el miedo que va a tener el niño ante una lesión es más grande que el que debería sentir un adulto y uno tiene que ser capaz de bajar la ansiedad, de calmar al niño y de
tranquilizarlo. Eso es lo primero, ¿ya? Y en cualquier parte, el adulto que sea, el profesor, el kinesiólogo, el vecino, el papá, el hermano mayor que a veces les toca, el que esté a cargo. De repente hay niños que están solos en la calle, te puedes encontrar en algún niño que se cayó de una micro, que se cayó de la plaza y te toca ayudar. eh, Tranquilizar primero para bajar la ansiedad, eso ayuda mucho. Después, lo otro es no movilizar la extremidad que el niño se queja de dolor, tratar de mantener inmóvil. La inmovilización es un concepto fundamental en traumatología que ayuda principalmente al manejo del dolor, ¿ya? A disminuir el dolor. Cuando tú inmovilizas una extremidad se genera disminución de este dolor rápidamente, evitando tener que recurrir a maniobras bruscas o burdas para lograr alineaciones o si tú ves una deformidad. Solo inmovilizarlo, tenerlo tranquilo hasta lograr que llegue alguien de alguna ambulancia, el SAMU, poder trasladarlo a algún centro de referencia adecuado, ¿ya? Entonces, mantener la calma, inmovilización, con lo que tengas en la casa. A mí yo no me voy a sentir ofendido, ni te voy a retar, ni le vamos a decir nada a nadie porque manden a un paciente, por ejemplo, desde una casa llega con un cartoncito de la toalla nova porque le duele la muñeca, o un lápiz, un baja lengua amarradito con una cinta adhesiva. Da lo mismo. Lo importante es que se alinee, que se mantenga derecha la extremidad, porque el movimiento de una fractura va a generar dolor en el hueso. Entonces, si la persona que está cerca del niño puede mantenerlo inmóvil, ideal. Si es un traumatismo grande, un niño grande, puedes ocupar una mesa, una puerta, una plancha de cualquier cosa. De repente han llegado pacientes en esas condiciones y está bien. De repente no tengo con qué sujetarlo a una tabla que encontré en la casa, una parca, una chaqueta, amarrada con un cinturón. Parece exagerado, parece como de Sí. película, pero es súper simple. La verdad es que la inmovilización que necesita Inmovilización es la clave. es la clave, es la clave. Y eso Oye, todavía, y con eso disminuimos un 70% el dolor y ni siquiera le hemos pasado algún medicamento todavía. no hemos hablado ni de paracetamol. Oye, No, pero nada, así nada. también igual, como los papás o la gente de repente se manda con Doro, hace cosas mal, ¿qué errores comete la gente ahí? Me imagino que ustedes han visto muchas cosas, Sí, sí, pero ¿qué uno, cosas como son piensa. frecuentes que uno diría, eso que uno cree, no lo haga? Mira, siguiendo el orden de lo que estábamos conversando, de lo que hay que hacer, mantener la calma, inmovilizar, lo ideal, por ejemplo, si una extremidad superior, elevar la extremidad, no mantenerla abajo colgando, porque eso va a generar que por el flujo sanguíneo baje la sangre y cueste el retorno venoso y puede inflamarse más la mano. Entonces, un error podría ser dejar al niño con una lesión en el dedo de la mano con la mano colgando. Idealmente, solo apoyarla en el hombro o le amarras una pañoleta, le amarras una toalla, lo que tengas, y lo mantienes alineado. Eso es algo simple y lo inmovilizas. ¿Ya? Lo otro igual importantísimo en todo tipo de traumatismo, y más, principalmente en las patologías quirúrgicas, traumatología y también en cirugía infantil, los caídos, los quemados, un niño que va a la urgencia, que uno piensa que puede tener algún tratamiento quirúrgico, tiene que estar en ayunas. Por lo tanto, el error más grande es darle comida. Y ¿Verdad? muchas veces yo lo tomo como experiencia y se los transmito a otros papás cuando me consultan, que no saben, no, es que le di, por ejemplo, un chocolate porque se cayó y tenía pena. El chocolate le va a quitar la pena, pero va a impedir que nosotros podamos hacer un tratamiento bajo anestesia general, porque o bajo una sedación, que son medicamentos que se ocupan en medicina para disminuir el dolor y para poder realizar procedimientos. Y a veces lo que la gente desconoce es que para poder lograr en un paciente más complejo, más grave, llegar a un pabellón o hacer un procedimiento, los pacientes tienen que tener al menos 8 horas de ayunas para poder darles una anestesia. Entonces, si llega un paciente de urgencia, aunque llegue a urgencia y esté muy asustado y con dolor y que opérelo ahora ya, no se puede porque la anestesia puede generar un riesgo mayor al obstruir las vías respiratorias, si es que el niño vomita lo que está en la guatita y podemos generar una complicación mayor, ¿ya? Por tratar de reparar un accidente. Entonces ahí, si los papás nos ayudan en que no les dan juguito, el chocolate, una galleta para pasar la pena, hasta que se logre evaluar por un equipo
de enfermería, equipo médico, equipo de la salud que te pueda orientar o inmovilizar y poder hacer un diagnóstico, es lo ideal. Eso es como lo fundamental. ¿Ya? Ese error es muy, muy común y todos los días pasa y pasa. eh, de repente hay gente que desconoce esto, Sí. me pasa en la urgencia, que de repente hay voluntarios que muy amablemente llegan a ayudar en estos días de frío a la gente, que se agradece mucho esa buena disposición, pero por desconocimiento también se les entrega comida a niños que están esperando una atención de urgencia para ir a pabellón y a veces eso dificulta mucho un tratamiento. Entonces, para la población, el voluntariado, de repente tomar algunas medidas, preguntarle al personal de salud antes de entregar estas ayudas, que obviamente es con buena intención, pero a veces sin querer se puede generar una complicación, ¿ya? Y otro de las cosas que ocurren en nuestra región, en nuestra zona, la novena región es una zona con alta ruralidad, en la cual hay muchas costumbres que culturalmente están arraigadas en nuestra población, como por ejemplo los componedores. El componedor es un Sí. personaje Un personaje de la cultura popular. de la cultura popular, del folclore chileno, que está bien que existan, está bien que estén en la cultura popular, pero hay que saber, los papás, que pueden haber complicaciones con estas personas, que no todas las veces son personas que tienen estudios de salud mínimo para poder realizar algún manejo de un paciente. Entonces, eh, a veces un niño se cae, no saben qué le pasa y en vez de ir a una urgencia o consultar, van a un componedor y habitualmente se les hacen masaje, aplican crema, distintos tipos de materiales que más que que pueden generar daño en la fractura, en el hueso, a veces solo con los masajes la piel se inflama y la piel puede generar una celulitis, que es una inflamación, una infección de los tejidos que van a impedir que yo como especialista pueda realizar un tratamiento, ¿ya? Que no podemos operar a ese paciente de urgencia, que hay que hospitalizarlo para manejo antibiótico Antibiótico. de 2, 3 días antes siquiera de pensar en llevarlo a un pabellón. Complica a tener un niño hospitalizado no es algo fácil para las familias. Y con una Cuando fractura más encima. con una fractura, cuando hay más niños en la familia, a veces los papás tienen que trabajar, quién lo cuida. Entonces, por desconocimiento, a veces ocurre esto. Lo hemos conversado con algunos pacientes que llegan a la urgencia y uno les hace esta educación y te comentan, doctores, que no sabía que esto podía generar algún daño. A veces incluso algunos componedores, a pesar de la insistencia de los papás, le dicen, ¿sabe qué? Esto tiene una deformidad muy grande, tiene que irse a un hospital o tiene que irse a una atención médica. Y Claro. también se agradece la sinceridad de estas personas porque escapa a la resolución que ellos puedan realizar, que son generalmente se hace para cosas más simples, pero como te decía, hay tipos de fracturas en los niños que no tienen rasgos evidentes ni deformidades evidentes, por lo tanto pueden generar complicaciones en los tratamientos. ¿Ya? Entonces, lo ideal, aquí yo no estoy demonizando a nadie ni criticando que exista, yo estoy pidiendo que exista una responsabilidad de los adultos a cargo de los niños, que, por ejemplo, uno les pregunta, señora, ¿y usted iría al componedor si se hubiese torcido el tobillo? No, yo no voy. ¿Y por qué llevó a su hijo? ¿Y por qué? Porque Claro. un niño que no puede opinar mucho lo lleva. Chuta, sí, en realidad la embarré, doctor. O doctora, que tenemos varias colegas en la urgencia igual. Y a todos nos pasa. Entonces, y después lo entienden y lo agradecen de que uno les explique para poder consultar oportunamente en la Mm. sospecha de traumatismo, ¿ya? Sí, verdad. Hablamos bastante sobre lo importante que era la inmovilización y probablemente esa inmovilización es la que va a permitir que esta fractura, ¿cierto? Como que se repare, se vuelva a consolidar, ¿cierto? Sí, Pero ese proceso de inmovilizar, ya sea una mano, un tobillo, un pie, debe ser realizado de manera segura. Eso tiene algunas características, me claro. imagino. Mira, principalmente uno siempre tiene que inmovilizar cuando exista una lesión traumática de distinto tipo, contusiones, 15, fractura ante la sospecha de un traumatismo, uno debería inmovilizar una extremidad para que no duela. ¿Ya? Eso es lo principal para el manejo del dolor. Si es que hay deformidad o imposibilidad de mover esta extremidad. Todo eso, obviamente, antes de llegar a una urgencia. Entonces, tú en la casa puedes ocupar cualquier implemento que se te ocurra.
Yo he visto, de verdad, así, una Biblia con una zapatilla amarrada con una bufanda, una cuchara de palo amarrada con otra bufanda. Cualquier cosa sirve para inmovilizar. Entonces, no tenerle miedo a la inmovilización, ser práctico, ser creativo, ayuda mucho. No tenerle miedo a estas lesiones, porque como adultos tenemos que manejar a los niños y disminuir la ansiedad, como decía, para disminuir el dolor, ¿ya? Lo ideal siempre que tú inmovilizas a alguien es tratar de poner alguna capa de acolchado sobre la piel que proteja los tejidos blandos antes de poner una superficie dura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podrían poner una bufanda, una polera alrededor del tobillo de la pierna y después ponerle una tablita, un cartón, un cuaderno y después amarrar eso para que no se suelte, no caiga y pueda trasladarse a alguna urgencia y ser atendido, Claro. ¿ya? Y ahí probablemente va a venir la otra etapa, la inmovilización ya más de especialista, digamos. Uno tiene el recuerdo al tiro del compañero con el yeso rayado, eh, pero también hoy en día vemos que son mucho más frecuentes y esto ha avanzado en el glamour, ¿cierto? En las botas ortopédicas. ¿Ah? Sí, ¿Qué es lo más común? ¿Cómo se tratan finalmente las fracturas? Algunas tú hablaste de que iban a ir a pabellón, uno se imagina, así como en los adultos, algunas van a requerir tornillos, clavos, placas y cosas, pero eso es lo más frecuente. Cuéntanos un poquito, Pablo, al Mira, respecto. los tratamientos más comunes en los niños son el manejo, la mayoría de las veces, un tratamiento ortopédico o un tratamiento conservador, que no vas a llevar al paciente a un pabellón en el que tengas que abrir la piel y poner tornillos y clavos. A veces el tratamiento ortopédico basta con una inmovilización, una férula en un dedo, un cabestrillo, la mitad de un yeso, que son valvas de yeso que existen y que podemos confeccionar con acolchado de distintos dispositivos que tenemos para poder inmovilizar. Y también venden en el comercio inmovilizadores de muñeca, de rodilla, bota ortopédica, que están disponibles para la población y que cada vez son más asequibles en cuanto a valores y distintos modelos que pueden permitir que la población los vaya comprando. Eh, y después vienen los yesos que son cerrados, que son para manejo de fracturas no desplazadas habitualmente, yesos que se instalan en la urgencia en fracturas no desplazadas, pero cuando hay una fractura que tiene un desplazamiento, tenemos que darle anestesia general a ese paciente y podemos instalar un yeso después de corregir estos desplazamientos que están angulados, lo dejamos derechito el huesito, bajo visión de rayos intraoperatorios en pabellón, con el niño dormido, que no le duela nada, que no le moleste nada, que no se acuerde, que no sufra, uno pone un yeso, pero cuando ya la deformidad es muy grande o el niño es muy grande también, necesitamos ocupar implementos que se utilizan en los adultos, que son placas, tornillos o algunos elementos de osteosíntesis que van a permitir la fijación de estas fracturas. Y ahí lo importante es el cuidado que tienen que tener los pacientes con los distintos tipos o dispositivos de inmovilización para poder completar un tratamiento oportuno. Entonces, en los más banales, lesiones más banales, uno puede inmovilizar y elevar la extremidad. Un cabestrillo, en la casa con un par de cojines, con la mano en alto, por ejemplo, si es una extremidad inferior, si está con un esguince, una contusión, una venda elasticada en el tobillo, pero que tiene que estar con asociado a un pie en alto, no puede, como sale en la foto ahí en la foto, no con el pie colgando porque se va a edematizar y se va a inflamar y va a doler. Entonces, el reposo también tiene que estar asociado. Las indicaciones principales para los traumatismos son, lo primero, reposo. Reposo. Un reposo que va a depender del tipo de lesión, que va a ir un reposo leve, que puede ser un par de días en la casa, con reposo escolar. Habitualmente en las urgencias no extendemos certificados. Lo que se entrega son la hoja de atención de urgencia, en la cual uno indica como especialista, y también obviamente esperamos que los médicos generales también lo puedan hacer en sus hospitales periféricos, un reposo por tantos días, por una semana, por ejemplo, en una contusión, en un esguince, con la extremidad en alto, siempre el reposo de una inmovilización va con el doble de reposo deportivo, y ahí a los niños les duele el corazón, porque Sí, por más que la supuesto. fractura, les duele el ¿Cuándo corazón. puedo volver a jugar a la pelota? ¿Cuándo puedo volver a jugar? Es la pregunta frecuente. ¿Cuándo puedo volver a salir? ¿Cuándo puedo ir a correr? En general uno espera el doble de tiempo de la inmovilización para el reposo deportivo, para evitar
relesionar la extremidad que tuvo el traumatismo, ¿ya? También se inmoviliza, se ocupa algún antiinflamatorio y eso es como el manejo a grandes rasgos de cualquier tipo de traumatismo. Y cuando tienen fracturas, lo habíamos comentado, en general, extremidad superior son 4 semanas, en extremidad inferior son 6 semanas. Si tiene una bota de yeso, no puede cargarla, no puede caminar a no ser que tenga un taco, porque con la lluvia y la humedad de esta zona se quiebran los yesos y se rompen. Se Si, tiene rompen. si le dieron la opción a ocupar una bota removible, esas botas sí las pueden cargar, esas son más asequibles. Igual actualmente hay distintos modelos de botas, pero obviamente O tienen un sea, costo. paciente, estamos hablando que un paciente con una fractura de tobillo o de pierna, ¿cierto? 3 meses sin deporte. Claro, si son 6 semanas Seis con semanas de, 6 semanas de inmovilización y una bota inmovilización, larga, son 3 3 meses sin meses deporte. sin deporte, que es harto, es Es harto, harto. ¿no? Y ahí uno O les sea, pide que se... el entrenador te va a llamar para tratar de cortar esa licencia. Siempre, siempre Sí, siempre. quieren Es que que el pueda goleador volver tiene un antes. campeonato. No, no, la verdad es que no es recomendable porque pues, como tienen este esqueleto inmaduro en desarrollo, pueden tener nuevas lesiones, refracturarse fácilmente, así como se consolidan rápido, se pueden refracturar fácilmente, entonces lo ideal es completar los tiempos que se les indican de reposo, ¿ya? Ahora, respecto de las inmovilizaciones que estábamos hablando, quería comentar que había dicho que iba a pasar un aviso. El Servicio de Salud Araucanía Sur ha emitido varios comunicados respecto de los accidentes escolares, ya que son muy comunes y es una consulta muy frecuente en las urgencias y que a los papás, a los profesores de repente les queda la duda, ¿qué hago con un accidente escolar? ¿Dónde va el accidente escolar? El accidente escolar obviamente debería ir a su centro más cercano, ya inicialmente, para ser atendido, evaluado por un médico que debería haber en cualquier urgencia, no necesariamente un traumatólogo, que es el especialista. Eh, Acá en Araucanía Sur tenemos está destinado por el Servicio de Salud, en un circular desde el 2016, indica que hay urgencia de accidentes escolares en el consultorio Miraflores, ¿ya? Y también actualmente en el nuevo Hospital de Padre Las Casas. Estos centros, estos dispositivos, tienen, a diferencia del hospital regional, que la mayoría de los papás piensa esto, que el regional tiene todo, el hospital no tiene el seguro escolar asignado, porque están en estos dispositivos donde les entregan ayudas de órtesis para las inmovilizaciones, como cabestrillos, botas removibles, muñequeras, eh, sin que sea un costo para el papá porque está asociado al seguro de accidente escolar que todos los niños tienen por estar en el colegio, ¿ya? Y que está cubierto por ley, pero se entrega en estos dispositivos. Si el paciente llega conmigo a la urgencia infantil del regional y tiene una fractura y yo tengo que indicarle una bota removible, tengo que pedirle al papá que lo compre. Ah, No mira. puedo, sí, yo no lo puedo mandar a Miraflores, por ejemplo, vaya a retirar la bota que le indicó el traumatólogo. Lamentablemente lo hemos conversado con los colegas allá, quizás falta un poco, hay que trabajar un poco más la organización de cómo funcionan esto a futuro. El médico de Miraflores tiene que atender de cero a ese paciente, inscribirse, priorizarlo, atenderlo para generar una receta que le entregue la bota. Entonces al final pueden tener una doble consulta, por eso cuando vienen a la urgencia regional uno les dice a los profesores, a los papás, coméntenlo esto en el colegio, transmítanlo, que los seguros Súper. escolares van a estos lugares, Miraflores y el Padre de las Casas, porque les pueden entregar al tiro la inmovilización y desde ahí nos pueden llamar a la urgencia al regional a nosotros revisamos en línea la radiografía, si hay una fractura no desplazada, damos la indicación, le entregan la bota, se va a la casa y deja de andar dando vueltas horas por la ciudad. Entonces le Claro. facilita mucho el Oye, manejo eso a las es familias. muy, muy importante lo que está diciendo, doctor. Muy, muy, muy importante, para mejorar el flujo de atención, no sobrecargar nuestro servicio de urgencia, Sí. eh, del hospital. Y Oye, también porque muchas personas desconocen que tienen esta garantía que les entrega este seguro, pero que la entregan en otros dispositivos que no son el de más alta complejidad. ¿Ya? claro, En de general, todas el maneras, traumatólogo que está en la urgencia le corresponde operar a todo lo que llega y de repente los papás a veces se molestan porque uno está en pabellón, es traumatólogo uno para toda la región, 24 horas, y si está en pabellón con 3 4 pacientes,
Son horas de Nada. espera y esos otros pacientes podrían haber consultado en su accidente escolar en periférico y haberse resuelto oportunamente. Entonces, Mm. una sugerencia es que los colegios se informen igual de dónde les corresponde derivar a los accidentes escolares, porque hay muchos papás que llegan, me mandaron al colegio, y el colegio dijeron vaya a la urgencia, al El regional, hospital. vaya al hospital, que es lo más fácil. Pero Mm. después el papá tiene que estar comprando las inmovilizaciones, fuera, después de las 6 de la tarde el comercio está cerrado, no encuentran nada, si es fin de semana tampoco, y ese seguro cubre 24 horas, incluso fines de semana. Perfecto. Oye, Pablo, todas las fotos que tenemos de imágenes de apoyo, una de las características probablemente es que los niños están muy tristes cuando tienen un episodio como este. Es un proceso el recuperarse. Y probablemente, obvio, el hueso va a pegar, pero yo creo que esto debe generar harto como impacto en la salud como emocional de los niños. Sí, ¿Cuál es el claro. rol finalmente que uno tiene que, o cómo acompañar a los niños en este proceso de que se recuperen, ¿cierto? Esta sensación de que se les quebró un huesito finalmente. Todos los niños, como todos los adultos, también tenemos distintas personalidades y hay algunos que lo adaptan súper emocionados, felices, entretenidos de que tienen una experiencia nueva, oh, un De yeso, qué rayar el entretenido, yeso, lo van a obviamente. rayar, lo van a pintar. Esa es la parte bonita, pero cuando hay algunos que sufren por tener este traumatismo, es cuando es más complejo. El apoyo emocional siempre es importante en los niños. Explicar el proceso, obviamente por los profesionales o también por los papás que a veces entienden un poco de qué se trata, calmar la ansiedad, disminuir la ansiedad, porque a veces piensan que van a perder la extremidad por una lesión, no asustar más a los niños de lo que ya están. Es común que actualmente uno pueda ver en redes sociales muchos videos de lo que se te ocurra, aparecen videos de niños con yeso que los sacan en las casas o en un campo con una motosierra, con una sierra circular, los niños llegan aterrados a los retiros de yeso cuando han visto esos videos. Mi sugerencia es que los papás no les muestren videos a los niños de cómo se retira un yeso en un adulto con sierras complejas, porque a veces no ocupamos sierras, nosotros tenemos pinzas especiales, tijeras especiales que ayudan a cortar yeso, que no cortan la piel. Estas sierras circulares que cortan yesos solo vibran, no giran. Entonces la vibración corta el yeso, pero no corta piel. Y los niños llegan muy asustados a los policlínicos de retiros de yeso porque vieron videos en internet. Entonces, ayudar en el entorno emocional familiar es importante y también guiarlos en qué le estamos mostrando como educación para su patología, para obviamente disminuir esta emocionalidad de los niños, ¿ya? Después, cómo acompañarlo si es que tiene limitación de la movilidad después de que nosotros hagamos el retiro del yeso, que obviamente tiene que ser un yeso que se cuidó bien, que no se rompió, que se mantuvo seco, que lo pueden dibujar, pintar, pegar stickers, no tenemos problemas con eso, pero que no los rompan, que no les metan palitos adentro porque generan heridas bajo la piel, que no vamos a ver porque el niño va a estar 4 semanas con el yeso y puede generar una infección mayor, tener que hospitalizarlo por una infección nos ha pasado a veces. Eh, la idea es ayudar a estos niños después a que recuperen la movilidad. Inicialmente no van al kinesiólogo al tiro, a diferencia de los adultos que hacen mucha rigidez, los niños no van al kinesiólogo tan rápido. Nosotros tratamos de que tengan un periodo de unas 2 o 3 semanas de movilidad espontánea para que a través del juego, a través de la exploración de su ambiente, recuperen la movilidad. Y la mayoría no necesita kinesiólogo. Yo creo que un porcentaje bajo, un 15-20% va al kinesiólogo después del mes del retiro de la inmovilización, no antes, por el Perfecto. riesgo de refractura, ¿ya? Eh, ¿Qué más, de qué otra forma podemos ayudar? Aparte de lo emocional, lo alimenticio es fundamental en los niños, la alimentación saludable, equilibrada, que tenga Todo, aporte siempre, de para todo. calcio, Es como el lá- deporte. Deporte y alimentación es lácteos, transversal a este programa. vegetales, es súper importante para el desarrollo del esqueleto infantil y para la consolidación y la reparación de una lesión como es una fractura, ¿ya? La actividad deportiva es súper importante en los niños. Cuando tienen mayor movilidad, fluye más la sangre, llegan minerales, es más rápida la consolidación, evitamos tener sedentarismo, que suban de peso y que se lesionen más, evitamos que tengan uso de pantallas, por ejemplo, al tenerlo, mientras uno le pide que haga deporte, mejoramos muchas áreas de los niños, ¿ya? Entonces apoyarlos también en este periodo de recuperación, estimulándola que va a volver pronto a la actividad deportiva, que a diferencia de los adultos es una recuperación más rápida,
que no va a estar un semestre entero fuera del deporte, a no ser que sea una lesión muy grave y deformante, que son la menor cantidad de los casos. La mayoría se recupera de una fractura en un mes con yeso y 2 meses sin deporte y vuelven a la actividad normal. A los papás les asombra eso y los niños rápidamente recuperan la alegría de jugar y correr. Entonces, no asustarlos innecesariamente y acompañarlos emocionalmente es súper importante. Perfecto. Entonces, finalmente tenemos, ¿cierto? Este camino que hemos recorrido en esta conversación, ya estamos casi llegando al final, se nos ha pasado súper rápido la hora y la verdad es que, bueno, ha sido un gusto tratar estos temas, sobre todo para todos los que tenemos hijos, que hacen deporte, por ahí los que se les ocurre realizar deportes de un poco más riesgo. Eh, es muy interesante, la verdad. Nos da una visión muy buena. Yo, solo lo último, que consejos clave, unas palabras finales, Pablo, para ya ir cerrando y agradecer tu tiempo por acompañarnos. Mira, aquí nos preguntan del chat, hay una pregunta. Ah, mira, está buena esa pregunta. ¿Ah? Sí. Esa está súper buena. En el momento de la Lo fractura, mencioné leve, pero no hablé mucho de eso en específico. Indicación de aplicación frío o calor ante un traumatismo. Dentro de las medidas de traumatismos cualquiera, contusiones, guince, fractura, lo principal, primero en agudo, es el hielo. hielito, ¿cierto? El hielo vasocontrae y desinflama. ¿Ya? A diferencia del calor, que vasodilata los vasos sanguíneos y aumenta la inflamación. Entonces, cuando hay una caída, un golpe, una torsión, sospecha de esguince, contusión, fractura, aplicar hielito con lo que tenga. Un vaso de agua fría, agua de la llave, un pack de gel, si es que tienes en la casa, un cubito de hielo, siempre envuelto en un mantel, en un pañito, porque puede generar quemaduras por frío. Las quemaduras existen por frío, entonces nunca aplicar el hielo directo en la La piel, porque misma, puede generar la misma bolsita del herida. choclito ahí. Exacto. Y calor, ocupar en otro tipo de lesiones musculares generalmente, cuando ya pasan 2, 3 días asociados a contracturas musculares, dolor muscular, uno aplica calor para relajar la musculatura. Tortícolis muscular, dolores cervicales, dolores de espalda, lumbago, contracturas musculares post ejercicio, post haber corrido mucho, post partido de fútbol, podría ser el calor, ¿ya? El masaje con la cremita, que cualquier crema sirve, pero en realidad la fricción es lo que genera calor. Y como comentarios finales, siempre los niños fomentar una dieta rica en calcio, lácteos, vitaminas, que mantengan niveles altos de la vitamina D, que esta vitamina D ayuda a la absorción del calcio que se puede obtener a través de alimentos, verduras, de la exposición al sol en el tiempo bueno. En general se describe que de Santiago hacia el sur todos tenemos la vitamina D baja. Yo le tomo a todos mis pacientes porque también se asocia a enfermedades respiratorias y alergias. Sí, sí. Y la verdad es que uno se sorprende. Yo trato de indicársela a los que de verdad demuestro que tiene baja, pero la prevalencia es muy alta de baja Y vitamina D. nosotros Hemos igual, la conversado, verdad debe es haber que por ahí un programa colgado de la vitamina D. no les dejamos a todos los fracturados vitamina D, porque en general un niño está escrito en la literatura que puede tener hasta 6 fracturas en la infancia. Se asustan los papás, pero con 6 fracturas todavía se encuentra dentro de rangos normales de que un niño se pueda lesionar. ¿Ya? Es frecuente. ¿Qué más me gustaría recalcar? Estimular la actividad física. La actividad física es súper importante, no solo deportes competitivos, se trata de mantener a un niño activo, que salga a jugar, que ande en bicicleta, que salga a caminar, si vive en departamento, que salgan a comprar, paseos familiares, eso ayuda mucho a lo psicológico y también a lo físico, ¿ya? Y para la recuperación de lesiones. Enseñar hábitos de seguridad a los niños, ya sea en el colegio, con los compañeros, con amigos en la calle, qué hacer en caso de una emergencia en un lugar público, evitar también el exceso de pantallas, favoreciendo la actividad física, ¿ya? Y lo último es sugerir que si hay dudas, acudir a su pediatra, que consulten a los pediatras Consulte de manera de oportuna manera en su oportuna lugar para más evitar cercano, donde complicaciones. corresponda, haga buen uso. Esto también es algo que hemos recalcado un poco, haga buen uso de los lugares de atención en salud. Así Sí. que, bueno, muchas gracias. De verdad que ha sido una conversación muy amena. Siempre se nos hace corto el tiempo, como que quisiera uno quedarse
conversando de varias cosas más. Probablemente se nos quedan un montón en el tintero, quedarán para una siguiente temporada de este Doctores en Línea. Así que Muchas gracias por la invitación. agradecemos al doctor Pablo Miller y nos despedimos de este nuevo capítulo. Nos vemos. Buenas Chao, noches. buenas noches.